Un saludo y bendiciones a cada persona que vea esta presentación, este video, en el que me propongo, quiero compartir con la gente que ve este canal, este estudio que he llamado Repensando la Doctrina de la Salvación en la Cultura Hispana Contemporánea. Este es un estudio en el que quisiera presentar algunos aspectos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y también del espíritu de profecía. Como adventista del séptimo día que soy, quisiera tomar en cuenta el Antiguo Testamento y el Nuevo junto a los escritos de Elena de White para revisar este tema de la salvación y cómo es entendido en nuestra cultura. Me refiero específicamente a la experiencia de la salvación. Así que si le gustaría entender un poco cómo nosotros deberíamos pensar más o cómo deberíamos interpretar este asunto de la experiencia de la salvación, le invito a ver este video, esta presentación ahora. Bien. Quisiera decir a modo de introducción que con toda seguridad el objetivo de las Escrituras es la revelación de Dios y su plan para salvar a la humanidad. Para eso son las Escrituras, para eso es la Biblia, para dar a conocer a Dios y la idea que Él tiene, su plan para salvarnos a nosotros los seres humanos. Esta cita, esto que voy a leer ahora, está en el libro de Teología Sistemática de Norman Galley, que es uno de los libros, de los materiales de teología sistemática más exhaustivos que tiene la Iglesia, mejor elaborado. Él establece que Cristo es el centro de las Escrituras. Y él también establece que en ellas, en la Biblia, todo apunta a Jesús, en quien se materializa la salvación como el regalo de Dios a través de su vida, su muerte y su resurrección, y también su presente ministerio, su ministerio actual, que es su intercesión en el santuario celestial, y luego posteriormente también su resurrección y su glorificación en la segunda venida. Así que la Biblia completa apunta a Cristo y cada una de estas etapas de su ministerio, la cual concluirá después de verdad haber pasado por su ministerio, su muerte, su resurrección, su intercesión, que entonces va a culminarse con la glorificación en la segunda venida. Todo apunta a Cristo en la Biblia. Y es importante este detalle porque lo que la misma Biblia establece es que solo en Cristo hay salvación, solo a través de Él, a través de lo que Él hace, a través de su ministerio, a través del perdón que Él nos ofrece, a través de su sacrificio, solo a través de Cristo. Y yo recuerdo haber escuchado hace mucho tiempo a un predicador muy afamado decir que Cristo y el perdón que Él le ofrece al ser humano es la única manera a través de la cual el ser humano puede llegar al cielo. Así que es bueno recordar que la Biblia se trata de Jesús y de su ministerio en favor de la humanidad. Dada la gran importancia que tiene la salvación como tema de estudio, a lo largo de los años y por una gran cantidad de factores relacionados a las escrituras, a la cultura, a la historia y a muchas otras cosas, se han desarrollado diferentes interpretaciones y formas de pensamiento en cuanto a la soteriología. Soteriología es, en el estudio teológico, lo que tiene que ver con la salvación, todos los estudios relacionados a la salvación, cómo ésta se experimenta y cómo ésta es presentada en la Biblia. La Biblia entonces enseña o tiene muy presente este tema de la salvación y entonces quisiera en esta presentación considerar algunas de esas cosas que se han desarrollado a través de la historia en cuanto a los aspectos de la salvación. Eso que acabo de compartir es una cita de una de las teologías sistemáticas también más conocidas, la de Miller Erickson, que es la que establece que la salvación es un tema de estudio y que tiene una gran cantidad de factores, que yo quisiera por lo menos tocar algunos con todos los que vean esto aquí. Este estudio, esto que estamos presentando ahora, busca entender mejor el origen de muchos conceptos que son altamente populares, que son muy aceptados en el cristianismo actual, pero que están gravemente distorsionados en cuanto a la teología bíblica y que difieren también de nuestras creencias adventistas, de nuestra doctrina. También en este estudio quisiera identificar cuáles son las visiones
sobre la salvación que han alcanzado el mayor auge en el contexto cultural latinoamericano hispano y ver la manera en que éstas inciden en quienes las aceptan. ¿Qué pasa en la vida de la gente que acepta este tipo de distorsiones en cuanto a la salvación y que cómo esto afecta la manera en la que viven, la manera en la que comparten su fe y también la manera en la que viven el Evangelio? Así que ya entrando a la Biblia, quisiera recordar algunas cosas del Nuevo Testamento y trataré de ir en orden, al menos en orden escritural. Quizá coincida en el orden cronológico, pero el orden escritural es el que estoy usando para comenzar a ver estas declaraciones del Antiguo Testamento. Desde Génesis, tan pronto como en el inicio, la Biblia presenta que el ser humano necesita salvación. Desde que el pecado entró en la historia de la humanidad, Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero, ¿verdad? Eso es lo que establece Génesis 3:7. Más adelante, entonces, en Génesis 3:21, vamos a ver que Cristo es presentado allí, porque ellos son cubiertos con pieles de cordero. Como nosotros entendemos que allí se llevó a cabo un sacrificio que señalaba a Jesús. Evidentemente, este es un tema que está tan presente en la Biblia y por eso vamos a hacer referencia a algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre esto. Imagínense cuántos pasajes del Antiguo Testamento tienen que ver con la salvación. Innumerables. Nosotros vamos a tocar solamente algunos, no pretendo ser exhaustivo con esto, pero sí quisiera por lo menos mencionar algunos. En ese mismo libro de Génesis, ahora en el capítulo 3, se relata la caída. Allí también se encuentra la primera promesa de salvación, que es Génesis 3:15, esa declaración bíblica tan conocida, que de paso quisiera pues compartir con ustedes de manera directa. Génesis 3:15, allí dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, esto es Dios hablando, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este es un versículo que es conocido en el mundo teológico como el primer evangelio, como la primera declaración de evangelio, o como se le llama, el protoevangelio. Allí, al igual que este texto, de la misma forma el Antiguo Testamento está lleno de imágenes que, además de representar una obra salvífica de Dios para su contexto, apuntaron a un cumplimiento antitípico, algo que habría de suceder con la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, cuando vemos declaraciones como esta y cuando vemos muchas otras declaraciones en el Antiguo Testamento, tienen el propósito de dirigir nuestra atención, de llamarnos hacia la experiencia de Cristo y su ministerio en esta tierra. Entre los ejemplos de esto que se presentan, podríamos comenzar con la ofrenda presentada por Abel. En Génesis capítulo 4 se presenta esta actividad de adoración que llevan a cabo Abel y Caín, su hermano. En el caso de Abel, su ofrenda es aceptada y esta apuntaba al regalo salvador de Dios, tipificando la salvación a través de la venida y el sacrificio del Cordero de Dios. O sea, siempre se ha entendido que en el caso de Abel, Abel lleva a cabo un sacrificio de corderos porque él acepta la dádiva de la salvación. Él acepta la experiencia que tuvieron sus padres de haber sido cubiertos con pieles de cordero y por eso él trae un sacrificio similar. Luego de un caso muy claro de este tema se presenta en el diluvio también. En el arca hay una destrucción inminente, pero se provee una alternativa divina para la salvación. Dios plantea la posibilidad de que se construya un arca en la cual habría oportunidad de salvación para los que creyeran. Continuando, en el caso de Job, aquí vamos a seguir con los escritos antiguos, también se presentan matices muy claros de la obra salvadora. En su caso, se le ve a él mismo expresarlo al decir: Él era mi salvación, refiriéndose a Dios en Job 13:16. Más adelante, él dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. En ambos casos, él utiliza las palabras claves salvación y redención, las cuales son usadas en el Antiguo Testamento muchas veces refiriéndose a esa obra de Dios que es motivada fundamentalmente por su amor hacia la humanidad.
En el caso del Éxodo, tratando de seguir el orden bíblico, encontramos al pueblo de Dios, el cual estaba en congoja y sometidos a una servidumbre dura y violenta en Egipto. Dios promete sacarlos, Dios promete librarlos, que es una palabra que también está muy relacionada a la salvación en el Antiguo Testamento, librar, y Dios promete redimirlos con brazo fuerte y extendido y con grandes juicios. Podemos ver esta declaración del libro de Éxodo, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Allí la palabra de Dios dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra y dile al faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Moisés respondió ante Jehová: los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón a mí, que soy torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, a fin de que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí vemos esta promesa. Y también podemos recordar lo que dice el versículo 6, ahí mismo, Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las... Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. También vemos que después de la Pascua, la sangre de los corderos en los bordes de las puertas protegía a los primogénitos del juicio. Ahí hay otro señalamiento al derramamiento de sangre de Jesús que posteriormente ocurriría. Dios salva a Israel y luego entonces también está el caso de su constante provisión en el desierto a través del maná, y también proveyéndoles de sol y de nubes y de fuego, y también proveyéndoles al darles nubes y fuego durante el día y la noche, y también a través del maná. Así que Dios está presente, trayendo a su pueblo lo que necesita, salvación. También está el santuario en el Antiguo Testamento. Dios le dio a Moisés un modelo para un santuario terrenal con el propósito de demostrar el plan de salvación. Así como Dios dio a los mandamientos en el contexto de la liberación, ahora da un santuario como su Dios y como muestra de su interés de estar con ellos. En Éxodo 29 vemos esa declaración: yo soy su Dios, yo habitaré en medio de ellos. En él estableció un sistema de sacrificios y también el día de expiación como tipificaciones dirigidas a la obra salvadora, es decir, a lo que más tarde haría Jesús. En el Antiguo Testamento aparecen también, además del santuario ya como tema, muchas palabras que se refieren directamente e indirectamente a la salvación. Tú eres mi luz y mi salvación, en el Salmo 27. La palabra redención aparece en múltiples pasajes. Expiación, refiriéndose al día de expiación en Levítico 16. Y en muchos de estos casos, en los libros del Pentateuco y los libros históricos, estas palabras tienen básicamente un sentido legal o comercial. Sin embargo, en los salmos y en los profetas tiene un sentido más espiritual, más teológico, presentando a Jehová como Salvador y la salvación que Él traería a través de Jesucristo. Por otro lado, otra cosa que se puede mencionar son las profecías relacionadas a la llegada a este mundo de un Salvador, un Mesías, el nacimiento del Hijo de Dios. Recordamos Isaías 7:14, quisiera poder verlo con todos ahora, ese pasaje tan importante en las profecías mesiánicas, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí está la promesa de Cristo. Miqueas 5:2, Daniel 9:25 son profecías relacionadas al nacimiento de Jesús, a dónde ocurriría y a cuándo, y también a cuál sería su linaje y lo que haría. Isaías presenta también varias profecías. Así que en el Antiguo Testamento está muy presente el tema de la salvación y cómo ésta sería llevada a cabo.
Ya para la época del Nuevo Testamento, entonces el tema de la salvación se materializa en Cristo y por lo tanto el conocimiento de la salvación como una realidad aumenta. Esta se empieza a estudiar como una enseñanza basada en su carácter real y por ende en su entendimiento se da un aumenta el entendimiento de esta, al igual que también aumenta cómo esta se predica o cuánto esta se predica, porque esta fue al final una enseñanza muy expandida, muy llevada por los apóstoles y también fue compartida por su testimonio y por su predicación. Se entiende en el Nuevo Testamento que Cristo dio cumplimiento a los sacrificios del Antiguo Testamento. Pablo se refirió al comienzo de la historia de Israel cuando escribió: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Él le llama Cordero Pascual refiriéndose a la experiencia del Éxodo. Así que él conecta estas experiencias del Antiguo Testamento con Cristo y con su obra salvadora en su momento. Él compara los corderos del santuario que solo potencialmente trataban con el pecado. Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos recuerda a la serpiente de bronce en el desierto, cuando Moisés dijo: hazte una serpiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Ellos dirigían la atención a Cristo para que recibir la salvación o tener la experiencia de la salvación fuera posible, como estaba predicho en la palabra. Jesús entendió su función en la salvación como sustituto. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él vino a eso, a dar su vida por los seres humanos. Y Romanos 5:6, en su última parte, explica esto. Pablo dijo así, que Jesús murió por los impíos y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo describe en Gálatas capítulo 2, cuando él habla, ¿verdad?, de vivir en Cristo. Así que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, como dice Romanos 8, por nosotros. Aquí se está hablando de redención, de salvación. Y describiendo ya la divinidad, él dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, lo dio por todos. Todas estas son declaraciones bíblicas que resumen o que se pueden resumir en estas declaraciones. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, como dice en 2 Corintios 5:21. Primera de Pedro 2:4 dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y por sus heridas habéis sido sanados. Pablo, en el Nuevo Testamento, es un vivo ejemplo, porque él fue impactado, transformado por el Evangelio. Así que todo esto está muy claro y muy presente en el Nuevo Testamento. Pablo también habla de la salvación habiéndola experimentado. Él mismo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, después de haber sido dramáticamente transformado. La restauración de este mundo a su estado previo a la caída es parte del plan cósmico para librar al universo de la presencia del pecado y de los pecadores. Todo eso es parte de esa nueva experiencia, ser una nueva criatura. Dios restaura al ser humano y nos da a nosotros la oportunidad, incluso después de su venida, de ser restaurados al origen, a lo que era la realidad antes de la caída. Continuando con el contenido de esta presentación, ahora quisiera pasar a la parte que tiene que ver con los escritos del Espíritu de Profecía de Elena de White. Y yo me quise concentrar un poco más en la propia experiencia de ella. Fíjense cómo ella vivió y entendió esto, tomando en cuenta su trasfondo cristiano. Vamos a ver esto juntos. Elena G. de White describe su encuentro con Cristo en su experiencia de conversión. Ella dijo, esto es algo que se encuentra en las notas bibliográficas, el libro Notas Bibliográficas, página 20. Se despertó en mí, dice ella, el deseo de ser una verdadera cristiana. Así que me puse a orar fervorosamente por el perdón de mis pecados. El resultado fue que sentí una profunda paz de ánimo y un amor sincero hacia el prójimo, con vivos deseos de que tuviesen perdonados sus pecados y amasen a Jesús tanto como yo.
Ella aquí está describiendo ese fervor que ella experimentó en su conversión. Para ella, sus esfuerzos por hacerse aceptable para Dios por medio de la obediencia a la ley nunca resultaron en la seguridad que anhelaba de sentirse aceptada por Dios. Esto es muy importante. Repito, ella hizo esfuerzos por sentirse aceptable para Dios y lo hizo a través de la obediencia a la ley. Pero esto por sí solo nunca fue suficiente para que ella sintiera la seguridad que ella anhelaba de sentirse aceptada por Dios. Repito, esto por sí solo no fue suficiente. Sin embargo, cuando pudo sentir la presencia y la bendición del Salvador, que perdonaba sus pecados, al fin pudo sentirse salva. O sea, ella nos habla de las cosas que ella intentó por sí misma. Y hablando de lo que intentó por sí misma, dice que esto no le fue suficiente para sentirse suficientemente aceptada ante Dios, para sentir esa seguridad que su corazón buscaba. Sin embargo, cuando ella entonces se siente perdonada, cuando ella busca el perdón de sus pecados, entonces al fin ella pudo sentirse salva. Cristo, esta es una cita del libro Testimonios para la Iglesia. Cristo, cuyos méritos obran en favor del pecador, este pecador que lucha contra la realidad del pecado y la culpa, es el único camino para obtener la salvación, el perdón, la paz y el gozo. Repito, Cristo, cuyos méritos obran en favor del pecador que lucha contra la realidad del pecado y la culpa. Es decir, nosotros lidiamos con eso. Si nosotros buscamos de Cristo esa ayuda, entonces sus méritos trabajan en favor de nosotros. Y este es entonces el único camino para obtener salvación, perdón, paz y gozo. Eso fue lo que ella experimentó y esa es la única manera como todos nosotros también podemos experimentar a plenitud o vivir a plenitud la experiencia de la salvación. Identificando esa necesidad, sintiéndola y apelando a Cristo porque son sus obras, sus méritos, los que traen a nosotros una experiencia completa de salvación. Siguiendo con la historia de Elena de White, Jaime White en los primeros años del adventismo enfatizó que la justificación del pecador es solo posible por medio de los méritos de Cristo. Esto es algo que él creía también y que ellos creían en su momento. Él y Elena, Jaime White, si alguien no lo sabe, fue esposo de Elena de White. Ellos estaban retomando y llamando a los adventistas a volver a los elementos básicos de la fe cristiana. Aparentemente se habían apartado de estos elementos básicos de la fe cristiana, los cuales eran volver a Cristo como el centro del plan de salvación. Él identificó que esto era necesario. Aparentemente la gente en su creencia se había alejado de estas cosas fundamentales, pero él enfatizó que era necesario volver a Cristo como el centro del plan de salvación. Él es el que contribuye para que se cambie la perspectiva que se tenía de las imágenes del camino a la vida, que el camino a la vida era una imagen, una ilustración, una pintura, digamos, que se hizo para ilustrar el plan de salvación completo, que al principio hacía más énfasis, dibujaba allí en esa imagen una tabla de los 10 mandamientos y aparecía esta como la más grande en el árbol del centro de la imagen. Pero esa imagen fue cambiando y se fue rehaciendo y al final ellos la rehicieron estando en ese árbol con el mayor tamaño, representando su mayor importancia, Cristo en la cruz, en lugar de la ley. La ley seguía apareciendo porque ellos seguían creyendo en la importancia de una vida de acuerdo a la ley, pero esta debía darse como derivada de una experiencia personal con Jesús. Y por eso Jesús es dibujado a un tamaño mayor en esta pintura para resaltar su importancia en la experiencia de la salvación. A partir de esos cambios, el mensaje y las enseñanzas de Elena de White acerca de la salvación fueron más consistentes. O sea, hubo un cambio, hubo algo que mejoró. Para ella, Cristo es la llave de la salvación.
Solo en Cristo hay vida, salvación y remedio para los problemas humanos. Solo en Cristo ella establece. A fin de obtener vida y salvación, hay una gran verdad central que se debe tener siempre en mente al escudriñar las Escrituras. Cristo y este crucificado. El sacrificio de Cristo como fuente única de salvación es el centro vital de toda verdad. Esta es otra declaración categórica de Elena de White, que aquí, ¿verdad? Como he puesto en todas las citas, he puesto ahí la referencia, la nota bibliográfica. Para ella fue muy importante que la gente regrese a Cristo, porque aparentemente hubo un momento en el que eso dejó de pasar. Para ella también la conversión era una gran necesidad. En su propia experiencia, se sentía miserable y temía fervientemente por la posible perdición de su alma. En su época había ciertas distorsiones. Esto es bien importante entenderlo. En su época había distorsiones en cuanto a la experiencia de la conversión. Había cosas que no se entendían bien. Por ello, ella enseña acerca de una experiencia de conversión balanceada. Es decir, no una experiencia de la salvación que se inclina hacia un lado o hacia el otro, o que se va hacia un extremo o hacia otro. Ella aceptó, recordemos que ella tiene un trasfondo conexionista, me refiero a la conexión cristiana, tiene un trasfondo muy relacionado a las creencias wesleyanas. Ella aceptó la idea wesleyana de que esta se podía dar, la conversión, tanto de forma instantánea como de forma gradual. Ella creyó esto, al menos por un tiempo. Ella también aceptó la idea de la gracia preveniente. Esto tiene mucho que ver también con las creencias wesleyanas. Y por esa razón ella rechazó, aquí viene algo muy importante, ella rechazó rotundamente la idea de que lo único necesario era del desarrollo de lo bueno que existe en el hombre por naturaleza. Es decir, ella acepta la gracia preveniente. O sea que el hombre, el ser humano, naturalmente, desde su concepción, necesita gracia. Necesita algo que lo salve. Porque lo poco bueno que pueda haber naturalmente en el ser humano no es suficiente para la salvación. Por eso ella establece que no es cierto que lo único necesario era el desarrollo de lo bueno que existe en el hombre por naturaleza. Para ella, esto era un engaño fatal. Repito, el engaño era creer que lo único necesario para la salvación era que el ser humano desarrollara lo bueno que existía por naturaleza. Hablando de la experiencia personal. Pero para ella esto era un gran engaño. Por lo tanto, ella establece que la solución debe buscarse más allá de la limitación de los poderes humanos. Ella niega rotundamente que el hombre pueda conseguir salvación a través de lo que puede hacer por sí mismo sin la experiencia ni la intervención divina. Para ella, esta cita muy conocida del libro Camino a Cristo, la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Ella se apega completamente a lo que está establecido en la Biblia, a que solo en Cristo hay salvación, a que solo Cristo es el único camino hacia la salvación y que solo a través de sus méritos, cuando nos son atribuidos por la fe, es que se puede obtener salvación. Ella cree en la justificación por la fe, cree que la experiencia de la salvación solamente se da de manera completa cuando se busca a Cristo con arrepentimiento y con fe, y cuando se tiene la experiencia que el apóstol Pablo describe como que Cristo viva en nosotros. Ella negó completamente enseñanzas relacionadas a la salvación y la posibilidad de alcanzarla a través del desarrollo de la bondad humana sin la intervención divina. Esto es algo que ella rechazó, y hasta que ella no entendió eso en su propia experiencia personal, no se sintió satisfecha, se sentía miserable, seguía sintiéndose sucia y manchada por el pecado. Pero, cuando Cristo
ella entiende que solo en Cristo hay perdón para los pecados, entonces ella describe que su experiencia fue completa. Esto es bien importante en el contexto nuestro y yo quisiera tomarme el momento para establecer esto claramente. Sin importar lo popular o lo mucho que se ha creído, por las diferentes razones que conocemos, esto se estableció en el catolicismo, se estableció en el cristianismo primitivo quizás, pero se ha hecho muy popular y nosotros los seres humanos en nuestra condición de pecado nos cuesta mucho creer que la salvación sea algo que simplemente podamos recibir por aceptarlo. Se nos hace como demasiado bueno para ser cierto. Pero eso es la verdad, eso es como la Biblia lo estableció. La palabra de Dios establece que cuando se acepta a Cristo como Salvador, cuando se le confiesa como Redentor y Salvador, cuando se viene a Él con arrepentimiento y con fe de que Él puede dar perdón, ocurre esto que ella describe como justificación por la fe. Nuestra gloria humana es abatida en el polvo. Y entonces, y solo entonces, Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El deseo de este estudio y de compartirlo por aquí es que al ver esta información podamos tener eso claro, podamos recordarlo. Y cuando nos sintamos tentados a creer algo diferente, cuando escuchemos algo diferente, podamos estar seguros de cuál es la verdad. Y la verdad es que salvación solo es posible en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Dios le bendiga. Gracias y espero que nos podamos ver nuevamente en un próximo video.